Dios le bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que están una vez más en sintonía con su programa Apologética del Evangelio de Jesucristo, con su pastor y doctor Nicanor González, bajo el auspicio de El Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí estamos una vez más para hacerle otra entrega de enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Mientras más estudio, mientras más veo el Evangelio de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y específicamente en los 3 capítulos de Mateo 5, 6, 7, veo que el Evangelio de Jesucristo es completo, total, que cubre toda la fase de la vida. Recuerden que Cristo fue Dios encarnado en la tierra y que aunque Él fue 100% hombre, había un conocimiento total de Jesús con los seres humanos. Y eso lo dice aquí en Juan, que más luego yo voy a hablar de ese versículo de Juan para que podamos entender cuando Jesús dijo en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio según San Juan, verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ve? Y después el verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos. ¿Ve? Y que tenemos al Dios que se hace hombre en la tierra, que conoce la creación y la criatura que Él con el Padre hizo desde el Génesis, y capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces, cuando Dios se hace hombre en la persona del Hijo, Juan nos dice a nosotros que Juan le escribió a la iglesia y presentó todo lo que Cristo habló y enseñó. Entonces, aquí en el verso 25, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía todo lo del hombre, y que él no tenía que fiarse o confiar en el hombre. Y cuando habla del hombre, está hablando de la humanidad, porque él sabía todo, conocía todo. Conocía todo. Y parece que en el Evangelio usted encuentra todo lo que Dios intencionó, quiso que usted y yo conociésemos de Dios. Y conociésemos la intención de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios para con nosotros, su criatura, y para con toda la creación. Así que eso es lo que nosotros vemos en el Evangelio. Me parece que es una escritura, es una enseñanza completa. Que cuando por eso estoy anunciando en este tiempo la idea de volver de nuevo a estudiar el Evangelio de Jesucristo. Porque en este periodo de tiempo es lo que menos se está hablando. Se está hablando de mucha historia, se está hablando de mucho de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, y no se está hablando de lo más grande que nos lleva a la mayor revelación de Dios, que es la persona de su Hijo, Jesucristo.
y que el Antiguo Testamento fue escrito como un suplemento para cumplir lo mayor de ese suplemento, que era la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y que entonces, cuando usted lee el epístola a los Hebreos, va a ver que Cristo es el que completa la totalidad de todo lo que Dios intencionó en el Antiguo Testamento. Y que entonces Jesús, al hablar del Evangelio, Él explica toda esa intención del Padre a la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, conocer el Evangelio es conocer todo lo que Dios intencionó y quiso que la humanidad conociese del Dios creador del cielo y de la tierra y del universo. Entonces nadie podía venir a Cristo a hablarle de nadie, porque Él conocía de quién hablaba y conocía a la persona a quien estaba hablando. Entonces, nosotros no somos dioses, no somos Cristo, tenemos que imitar a Cristo, pero podemos usar esos modelos que Jesús habló en el tiempo, en esos 33 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra. Podemos usar esos modelos de Jesús para vivir una vida más condescendiente, más realística, más satisfactoria, más mejor aquí en los años que nosotros vamos a estar aquí en la tierra. Si usamos ese modelo de Jesús como persona e imitamos y usamos y cumplimos con todo lo que Él habló en su palabra, nosotros vamos a vivir en una situación y condición mejor. Por ejemplo, cuando se llega al prójimo, vemos en Mateo capítulo 5, donde Jesús habla y dice, en el capítulo 5 de Mateo, verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Un evangelio completo, total, aún para nuestras relaciones con nuestro prójimo. Porque el primer mandamiento con promesa es amar a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu y con tu mente. Eso está en Lucas 10, 27. Y amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Esos son los dos principales y mayores mandamientos. Todo lo demás está dentro de un estado secundario. Mire, el cielo le dieron 10 mandamientos a Moisés en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, 6 de ellos tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos y 4 de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así que aquí en la tierra, Dios le dio más importancia a nuestras relaciones interpersonales entre nosotros mismos que nuestras relaciones con Dios. Porque así como dice Juan
2, 24 y 25, que Jesús no se fiaba en nadie acerca de los hombres, porque él conocía todo del hombre. Que Cristo no tenía necesidad que alguien viniera a bochinchar, como decimos, o a reclamar o a hablar de nadie, porque él lo conocía a todo. Nosotros no tenemos ese discernimiento, esa capacidad de conocer al prójimo de ninguna forma. ¿Ve? Necesitamos que el prójimo hable con nosotros para que nos diga alguna incomodidad que él o ella tiene, alguna diferencia que él o ella tiene con uno, para uno estar consciente de que hay una disparidad, una interrupción en la relación. Pero tiene que hablarse. Entonces, si no se habla y la persona está en oscuridad de lo que siente ella o ella por ti, por mí, por los demás. En el caso de Jesús, él no tenía que oír acerca de Zaqueo, de Mateo, de todos los discípulos que él llamó, porque él lo conocía todo ello. Cuando él vio en el capítulo 20 a personas que él llamó, él estableció quién era esa persona y cómo era esa persona. Él podía decirle aquí un verdadero israelita, aquí una verdadera persona. Entonces, Jesús, que conocía el corazón de la persona, wow, decirle él esa palabra de Tomás, de aquel, de fulano y de sutano, eso era una cosa increíble. ¿Ve? Pero nosotros no tenemos esas capacidades. Entonces, como nosotros no tenemos esas capacidades, tenemos que usar el Evangelio. Ya en el Evangelio de Mateo 5, 23 y 24 habla de nosotros venir a presentar la ofrenda a Dios. Y que mientras estamos presentando ofrenda a Dios, nos recordamos que hay una interrupción de nuestra relación con una persona que está parado o sentado en la congregación en algún lugar. Porque aquí está hablando mayormente de la persona estar en el santuario. Usualmente las personas van a los altares a orar o están en los bancos, en algún lugar presentándose a Dios. Entonces aquí dice que si esa persona se recuerda que a alguien le ofendió. Cuando yo estaba estudiando la maestría en divinidad en el New York Theological Seminary, nosotros se nos recomendó un libro del doctor Kraybill. Y ese libro se llama The Upside Down Kingdom, el reino al revés. Yo lo tengo aquí en uno de estos libros que están detrás de mí. Y ese libro me llamó tanto la atención, me impresionó en gran manera el escrito de ese doctor, porque él presentó el reino de los cielos al revés. The Upside Down Kingdom se llama. Kraybill. 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 Y él presenta que cuando Cristo vino a la tierra, casi el 90% de los milagros los recibieron no los judíos, sino los samaritanos y los gentiles y las personas que no eran de su pueblo. Y que las dos personas que impresionaron a Jesús acerca de su fe en Jesús no fueron judíos. Fue el capitán que le dio a Jesús que pasara por su casa porque su siervo estaba enfermo. Y Jesús dijo, está bien, yo pasaré. Y cuando él vio que Jesús dijo que iba a ir, él dijo, no tiene que ir. Di la palabra para que mi siervo sane.
Wow. Y Jesús dijo, wow, hombre, grande es tu fe. Wow, se impresionó Jesús, el hombre en Jesús. Y cuando el centurión, el capitán, fue a su casa a la hora que Cristo había dicho, ve que tu siervo está sano, él calculó la hora y vio que la palabra de Jesús se cumplió. Y era un gentil, romano. La mujer cananea no era tampoco judía, y ella le dijo a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba endemoniada y que ella quería que Jesús sacara el demonio de su hija. Y Jesús le dijo, yo he venido a la casa de mi padre y ellos son los que están comiendo los panes ahora en la mesa. Y la mujer le dijo, sí, está bien, pero los perrillos, dijo la mujer, comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. También le sacó un wow. De 2 personas que no eran judías fueron las que impresionaron a Jesús con la fe en Jesús. ¿Ven? Entonces, lo que tenían que impresionar a Jesús, aceptándolo como el Mesías, como el enviado de Dios, era el pueblo judío, especialmente los fariseos, los sacerdotes, los maestros, los intérpretes de la ley. Era lo que tenían que aceptar. Okay. Entonces, en el Evangelio, una de las prioridades que se enseñan en el Evangelio es nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Eso se ha perdido. Entonces hay muchas personas que se espiritualizan y se acercan tanto a Dios que comienzan a tener problemas con su prójimo, ya sea un esposo con la esposa, una esposa con el esposo, un esposo o una esposa con los hijos, con los nietos. Entonces en el Evangelio se presenta que es todo lo contrario, que si nosotros tenemos un buen conocimiento del Evangelio de Jesucristo, nosotros vamos a vivir bien con las personas que están al lado de nosotros. ¿Ve cómo que va eso? ¿Ve? Y es todo lo contrario. Muchas personas piensan que Dios tiene que ser primero en su vida, y es verdad. Pero si Dios es primero en tu vida y tú estás buscando a Dios, entonces el mismo Dios va a hacer que tú tengas paz con tu prójimo aquí en la tierra. Bien. Entonces aquí también estoy buscando ese versículo que se encuentra en Proverbios 16. En Proverbios 16, 7 dice, cuando los caminos del hombre y la mujer son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Wow! Tremendo eso. Cuando los caminos del hombre y la mujer son agradables a Dios, aún a sus enemigos, Dios hace que estén en paz con nosotros. Es el poder del Evangelio con la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando una persona se consagra a Dios, de acuerdo a él o a ella, esa persona va a tener más paz, más tranquilidad, más relación, más concientización del prójimo. Entonces, cuando vemos personas que supuestamente ayunan mucho y oran mucho y se apartan de todo el mundo, entonces es cuestionable la relación y el conocimiento y la santidad que esa persona está reclamando de Dios en su vida. Es cuestionable. Que ya ve lo que dice el proverbio. De que cuando los caminos del hombre y la mujer son agradables a Dios, aún a sus enemigos, Dios se encarga de crear esa paz, ¿ok? Lea eso bien, Proverbios 16, 7. Dios se encarga de que esos enemigos tengan paz contigo. Entonces, si tienen paz contigo es que están reconociendo que tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios.
Entonces, no podemos desajenarnos, separarnos precisamente de ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, en el Evangelio se presenta que si yo tengo una situación con un enemigo, con un adversario, en vez de mandarlo a la corte o ir a la corte o con demanda, como está ocurriendo hoy en día, todo el mundo está demandando por todo, aún dentro de las iglesias. Aquí nos dice que antes de ir al alguacil, al juez, que en el camino nos pongamos de acuerdo. Y que no nos juzguemos y nos condenemos los unos a los otros y nos destruyamos, como sucede cuando ya la persona decide que esto tiene que ir a corte. Okay, entonces volvemos a Lucas capítulo 12, donde Jesús dice, ¿y por qué no, el verso 57, y por qué no juzguéis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué dos personas no pueden sentarse para hacer un juicio justo de cualquier diferencia que tengan esa persona? ¿Ve? ¿Por qué no sentarnos? Que tú eres de Dios y yo soy de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué tú y yo no podemos estar de acuerdo? Si es verdad que proclamamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas, conocemos la palabra de Dios, y más encima de eso, si somos llamados al ministerio. Entonces Jesús está diciendo en el Evangelio, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? En otras palabras, ¿por qué usar los sistemas, las autoridades, cuando tú y yo, que servimos a Dios, que estamos convertidos, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el Evangelio que Cristo nos ha enseñado, no podemos sentarnos y hacer un justo juicio entre tú y yo para no ir a la corte, ni demandarnos, ni sacarnos los últimos chelitos que tenemos de retiro en el banco? O tener que vender la casa para pagarle a otra persona para que... Ay, Dios mío, pero qué lío estamos nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces Jesús dice en el verso 58 de Lucas 12, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Cristo está evitando eso. Pero yo estoy hablando un poquito más de lo que no se mencionó, explicando un poquito mejor, porque Pablo también abundó bastante en lo que el Evangelio de Cristo enseñó, pero no se desarrolló en todas estas cosas que nosotros estamos hablando. Porque nosotros decimos que nos amamos los unos a los otros, de boca, hasta que tú me hagas algo, hasta que tú digas algo en contra de mí, hasta que, ve. Entonces la idea es, imagínese usted que el problema de los seres humanos no comienza en la iglesia, es en la casa. En la iglesia todo el mundo se pone su traje de santidad y se siente en los bancos, todo está bien. Pero la crisis de toda la gente que se congrega en las congregaciones es en la casa que tienen sus situaciones, entre sus familiares. Y muchas veces cuando esas situaciones no se resuelven en la casa, la traen a la casa de oración y olvídese. Por eso es que yo
congratulo a todas las personas que están pastoreando y ayudando gente. 44 años estuve en el trabajo pastoral y más de la mitad de esos años he sido psicoterapeuta, licenciado del estado de Nueva York, con ese doctorado en psicología y en teología. Y eso me ayudó mucho a conocer la conducta humana y a escuchar cuando la gente hablaba lo que la gente quería decir que no decía. Y yo tenía que interpretar el inconsciente de lo que la persona quería decir. Lo decía conscientemente, pero inconscientemente no sabía lo que estaba diciendo, pero yo lo descubría. Y lo descubro hoy en día por la capacidad que tengo de conocer la conducta humana. No soy Cristo. Aquí en Juan 2, 24, 25 dice que él no confiaba en ningún hombre porque conocía al hombre. Y él no tenía que recibir ninguna información de nadie porque él sabía todo del hombre y la mujer. ¿Ve? Y como estoy diciendo, nosotros conocemos lo que piensan las demás personas de uno cuando lo hablan. Y este mundo lo que más tiene son gente hipócrita, que están llenas de cera. Tienen tanta cera que la cera no lo deja que ellos saquen la honestidad, la veracidad, la verdad de las cosas que ellos tienen que hablar y decir para que haya sanación. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos todos los recursos de Dios, todas las bendiciones de Dios. Hablamos lengua, especialmente los que pertenecemos a los movimientos carismáticos pentecostales. Increíble. Entonces cuando hacemos eso se cumple lo que dice Romanos 12, 19 y 20, que se nos amontona ascua de fuego, juicio sobre nuestra cabeza, cuando nosotros condenamos, juzgamos, mandamos a la corte a la persona, demandamos a las personas. Eso es juicio sobre nuestra cabeza porque estamos violando el mandato del Evangelio, la enseñanza verdadera del Señor Jesús. Cuando Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Él vino a reconciliar, como dice 2 Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo por Él y para Él y en Él. Después 19 dice, 2 Corintios 5, que Él le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Si nosotros queremos predicar el verdadero evangelio a una congregación, tenemos que estar hablando siempre de la restauración, de la reconciliación, del reconocimiento, de las ofensas que cometemos continuamente los unos con los otros. Porque imagínese usted, si nosotros nos ofendemos en el santuario, donde supuestamente se va a adorar, a reconocer lo que Dios es, a alabar, a dar gracias por lo que Dios hace, a cantar, a recitar, a leer la palabra, como dice en las epístolas de Efesios y Colosenses y lo demás, y aún haciendo todo eso nos ofendemos. ¿Cómo seremos nosotros en nuestra casa? Con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y los vecinos que están alrededor. ¿Cómo seremos nosotros? ¿Cómo nos mirarán ellos? Honorable, digno. ¿No dirán que ahí va un hombre de Dios, una mujer de Dios? Y como siempre yo digo, la casa de oración es el lugar que más paz tiene. En santuario de 4 paredes, ahí es donde está la paz. ¿Usted sabe por qué? Cuando está vacía, cuando no hay nadie. Pero inmediatamente que una familia se le abre la puerta y entra 5 personas, ahí vienen 5 problemas.
Si son 10, ahí vienen 10 problemas. Si son 100, ahí hay 100 problemas. Mientras más grande es la congregación, más problemas tendrá esa casa de oración. Eso es lo normal. Entonces hay un dirigente, un pastor, una pastora que tiene que dirigir a ese grupo de personas con todas esas crisis que traen de sus casas al templo. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios tienen que estar orando continuamente, leyendo el texto bíblico continuamente, no escuchando lo que le hablan del hermano y la hermana, para que no lo use como ilustración en los púlpitos, para que sea la palabra de Dios que haga los cambios necesarios en cada persona que viene con su problema de su casa. Entonces, continuamente, las personas vienen a la casa de oración. Alguien no le da la mano, ya. Alguien no le saludó, ya. Y le está hablando un hombre que tuvo 44 años pastoreando una sola congregación. Y en esos 44 años, ¿qué no ocurrió en ese templo? Mal interpretaciones, mal funcionamiento, mal percepciones, de todo. Yo recuerdo un día que el Espíritu Santo me movió y yo salí del púlpito y la congregación de nosotros tiene como 130 pies de largo, 50 de alto y hay unos 70 bancos que caben algunas 500, 600 personas sentados. Pero un día estaba toda la congregación parada, yo sentí pasar y ponerle la mano a la persona que estaba casi en el primer banco hasta la parte de atrás. Sentí eso como pastor. Y recuerdo que volví para atrás y entonces seguí predicando y terminé. Y una hermana se atribuló conmigo. Me dijo, pastor, usted pasó y no me puso la mano en la frente. Y digo, ay, Dios mío. Se atribuló. Yo creo que después con el tiempo hasta se fue de la iglesia. Porque hay gente que tiene un problema. Imagínense un pastor psicólogo ministrando a personas que están enfermas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, con problemas en la casa, con el diablo, con ellos mismos, con trauma de la niñez. ¿Qué usted cree? Que ser llamado de Dios, hay que conocer la conducta humana. A veces que hoy en día la pastoral tiene que ser un grupo de personas más diestro para entender toda esa dinámica. Un día estaba yo terminando el servicio y en una hermana que puedo hablar de eso porque ella ya está con el Señor, pero yo me la gané a ella y duró un tiempo, pero ella era muy abierta. Entonces toda la gente estaba caminando. Me dice, pastor, deme el micrófono. Digo, ¿por qué deme el micrófono? Que tengo que llamarle la atención a aquella hermana que va saliendo, que me ofendió. Digo, no, tú no puedes hacer eso. Eso lo vamos a hacer en privado en mi oficina. Así, sí, así es. Tú no puedes usar el micrófono para hacer una cosa así. Es una desgracia. Pero a ella le faltaban algunos tornillos, como decimos nosotros. No tenía que bregar con todo eso. Y todavía en toda la congregación existen todas esas situaciones y siempre nos ofendemos. Que no todo el mundo puede estar predicando en el púlpito, no todo el mundo puede estar testificando en el púlpito. No todo el mundo puede estar presentando visiones y sueños, porque eso tiene que estar dentro de la regulación pastoral. Si alguien quería hacer algo así, tenía que hablarme a mí. Para ver si iba a edificar, si iba a consolar, si iba a levantar el ánimo de la persona o no. Yo he compuesto canciones y coro, como toco el órgano, el piano y el acordeón. Y en mi congregación hacían devocionales con todas mis canciones y todo, que están por ahí.
Y habían hermanos que también están componiendo. Y a veces que venían, pastor, compuse una canción. Digo, ok, vamos a ver, cántamela, a ver cómo suena. Uno una vez dijo, mire la canción que Dios me dio, cuando yo veo la falda de la mujer, siento tentación. Y tú quieres cantar eso aquí, por favor. Eso no es una canción para Dios, es un problema que tú tienes que resolver en tu vida. Yo lo paraba. Bien. Y yo era jovencito y cuando yo entré a ese santuario con 48 personas, después de 2 años y 12 personas que había en ese lugar, había un hermano que le daban una parte porque le daba buenos diezmos y le daban una parte todos los domingos. Entonces cuando el pastor se fue, yo entré para tomar el templo y él quería hacer lo mismo conmigo. Yo soy músico, el hombre no canta. No canta, pero él creía que cantaba. Yo no le dije nada, me quedé callado, cantó varias veces y después yo fui a su casa. Le dije, hermano, usted no puede seguir haciendo lo que está haciendo. No, porque el otro pastor, no, usted no canta, yo soy músico. Usted tiene que hacer otra cosa. Se atribuló y no quiso volver al templo. De que él estaba yendo a la iglesia porque le dan una parte los domingos para cantar. Por favor. La iglesia no se tiene que prestar para nada de estas cosas. Todo el mundo va a adorar y hay que presentar lo mejor para Dios. Es más, la Biblia dice que hay que cantar con entendimiento. Entonces hay cánticos y eso ocurre dentro de la iglesia carismática, no dentro de la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, luterana, episcopal, anglicana, reformada. Esas iglesias tienen su himnario. Nadie está componiendo más himnos de los que ya están ahí de tiempo antaño. Nosotros somos los que nos inventamos tantas cosas y comenzamos a cantar cosas que tienen que ver con nuestras propias experiencias personales que no edifican al reino de Dios, ni a Dios, ni a nadie. Y por eso es que yo siempre digo que estos grandes compositores, estos grandes cantantes famosos cristianos, deben de someter su escrito a un teólogo, una persona que conozca la palabra, a ver si tiene sound doctrine, como le llaman, doctrina sana dentro del cántico, porque muchas veces se está adorando a otra persona, al hombre, a la mujer, a otra cosa, y no al Creador, como dice en Romanos 1, que los hombres decidieron más adorar a la creación antes que al Creador, y le dio más gloria a la creación que al Creador. Para eso está el mundo secular, que adora a sus mujeres, que adora a sus hombres, pero ya en el cántico se tiene que adorar única y exclusivamente al Señor Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Usted sabía que la música clásica para el 1700, 1800, cuando la Iglesia Católica tenía dominio de poner los reyes y los líderes en las naciones del mundo, ningún compositor componía ninguna canción que no fuera para la iglesia y para la gloria y la honra de Dios. ¿Usted sabía eso? Bien. Toda la persona que componía esas canciones era para el reino de Dios. No era para glorificar mujer, ni hombre, ni santuario, ni nadie. Era para Dios. Entonces esas canciones no se podían tocar, todo esos conciertos que suenan en una forma tan profunda que se le paran los pelos a uno. Eso se edifica, era para Dios. Y yo sé que el movimiento carismático ha sido muy libre en este particular. Pero ¿cuántas veces en un devocional estamos glorificando más al diablo que a Dios? Huye, Satanás, vete de aquí. ¿Por qué hay que mencionar al diablo y a Satanás en un culto de adoración al cielo? Y por eso es que yo honro a la iglesia histórica, porque tenemos que aprender de ellos. Le llamamos carnales, que son fríos, que son esto, pero esa gente pusieron unas canciones que hasta el día de hoy, olvídese,
Olvídese, son insuperables. La iglesia pentecostal tiene un himnario. ¿Usted sabe lo que está haciendo la juventud hoy en día? Que lo han eliminado de la iglesia cuando eso es parte de su cultura, eso es parte de su dogma, eso es parte de su tradición, de su costumbre, eso es parte de su historia. El himnario que nosotros tenemos es parte de nuestra historia y lo han eliminado. Y lo han sustituido por esta clase de canciones que lo que hacen enamorando hombres y mujeres. Mi pensamiento eres tú. Ve, entonces aquel que está enamorado va a cantar, pero ya fulano está. No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento. Canciones que... ¿Ve? Hace muchos años atrás una jovencita vino a cantar a la iglesia. Yo soy músico, yo sé la canción. Pues ella me dijo, pastor, quiero que me acompañe. Yo la acompañé. Y ella cantó muy lindo. Y cuando terminó dijo, wow, gracias por esa canción tan bella para el Señor. Dice, no, eso fue para usted. Ay, Dios mío. El Señor te reprenda, muchacha. Tienes que cantar para Dios. Que se está relacionando a María, que no pudo tocar a Jesús cuando resucitó. No, ahora la están usando. Yo quiero tocarte a ti, yo quiero mirarte a ti, pero no ha llegado el momento. Con mi afán creo que tú no estás, pero vuelvo y te siento. Entonces está hablando de algo espiritual, pero no, ya la persona lo han personalizado. Entonces tenemos ese revolú y ese lío aún dentro de nuestra adoración y alabanza al Señor, que es increíble. Entonces, la idea es cómo crear un culto de paz, de tranquilidad en el templo. ¿Cómo la gente puede hablar lengua, brincar y saltar, orar en el altar y ser redarguido por el Espíritu Santo? Porque el reino al revés de Mateo 5, 23, 24 y 25, 23, 24 es que si alguien me ha ofendido a mí, eso es lo que enseña eso. Y mientras yo estoy orando, porque entonces yo quiero espiritualizarme, tener una relación con Dios, y el Espíritu Santo me redarguye que yo tengo una interrupción con ese hermano o esa hermana, yo no fui el que hice la ofensa, pero el Espíritu Santo me está redarguyendo a mí, que esa situación está interrumpiendo y que Satanás y la fuerza del mal está usando eso para que mi oración no llegue al cielo, que yo deje mi ofrenda ahí, mi oración, mi momento de consagración ahí, y vaya y me reconcilia. El ofendido tiene que ir a reconciliarse con el ofensor. Entonces cuando el ofendido le pide perdón a la otra persona, en Romanos 12 dice que tú amontonas juicio sobre la cabeza de esa persona. Eso es lo que enseña el Evangelio. ¿Y qué nosotros hacemos? No, el que me la hace me la paga. Yo no voy a pedir perdón. Ella fue que me hizo mal. Ella fue que fue. La nueva criatura, como dice Gálatas 5, 22 y 23, está llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Es el fruto del Espíritu. Y por su fruto lo conoceréis, nos enseña Mateo y Lucas y Marco. Entonces, si yo quiero mostrar el fruto del Espíritu, yo tengo que practicar lo que enseña el Evangelio. Y así nos quitamos esa máscara de hipocresía que presentamos cuando estamos al frente de todo el mundo, cuando en realidad no somos eso lo que nosotros profesamos y decimos que somos. ¿Ve? Entonces, y el Evangelio como cubre tanto, me encanta cuando Jesús dice en el verso 57 de Lucas 12, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Entonces en Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que en Romanos 1.17 dice que el Evangelio revela la justicia de Dios.
Y en Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces, si yo quiero tener paz cuando voy al altar, cuando estoy hablando en otras lenguas angelicales o género de lengua en lenguajes, que yo esté con una conciencia sana de que nadie me va a juzgar y me va a señalar que yo soy un hipócrita, que mira lo este y aquello. Ve. Entonces, imagínese que usted tenga 5 o 6 en su familia. Usted tenga problemas y crisis con esa familia. Después usted va al templo, se pone el traje que está en la parte de atrás de santidad. Y la familia se sienta al lado de usted y no conoce quién usted es. De la forma que usted adora y alaba y habla en otras lenguas. Y cómo saluda a los hermanos con tanto amor y tanto beso y abrazo. Y el hijo mirándolo a usted, que usted nunca lo abraza, o la hija, o el esposo. ¿Ve? Y después riéndose de los chistes que le hace esa hermanita que no tiene son ni son y tono, el chiste, por usted se ríe a carcajada y su esposa le hace un chiste, usted con la cara seria. ¿Qué usted cree que va a suceder? Va a haber una interrupción en la relación. Entonces la idea es que si vamos a juzgarnos los unos a los otros, vamos a hacerlo como hijos de Dios, como personas creyentes que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer dentro de nosotros sin tener que llamar a nadie más. Yo soy terapeuta, yo veo parejas, pastores, capitanes de la policía, doctores, toda la clase, yo veo toda la gente que vienen a verme a mí. Y muchos de ellos quieren verme a mí porque ellos saben que yo tengo un conocimiento espiritual de Dios y tengo una relación con Dios. Y cuando ellos vienen a mi oficina, ellos sienten la paz. Ellos me lo dicen, wow, qué paz se siente aquí. Yo soy una persona que oro, que busco a Dios, que me consagro a Dios para que Dios me use para bendecir a esas personas que necesitan conocerse un poquito más a sí mismo. ¿Ve? Entonces hay un juicio, una situación entre ese esposo y esa esposa, y yo tengo que estar en el medio para hacer la paz, porque ellos quieren estar bien, quieren estar en armonía, pero en ese momento no pueden porque hay una interrupción de relación. Entonces se envuelve la iglesia, se envuelve las posiciones de la iglesia, se ataca todo. Y hay veces que hay que comenzar a dejar alguna cosa que uno hace en la congregación para no crear más amargura dentro de los familiares que están viendo que todo el tiempo se está dando a un grupo de personas y no se está dando a la persona correcta, que es la familia inmediata. Y ahí es donde los pastores nosotros hemos fracasado. ¿Ven? De que nos preocupamos por toda la comunidad, menos por la comunidad principal, que es nuestra familia. Ahí hemos fracasado. Y mi generación experimentó esa situación con los hijos, que crecieron dentro del hogar, pero decidieron no seguir el camino de papá y de mamá. Y muchas veces las reacciones eran porque papá y mamá amaban a todo el mundo, servían a todo el mundo, se sonoreían con todo el mundo y no le daban tiempo a esos muchachos y a esos muchachos. Y que tenemos que aprender. Yo fui a una convención de caballeros hace muchos años atrás y trajeron un tremendo orador. Y él comenzó a hablar de los grandes hombres de Dios y la gente famosa y los hijos de ellos. Unos se quitaron la vida, otros se metieron en droga, otros se apartaron de la iglesia, otros fueron presos. Y yo estaba oyendo a esta persona y me estaba quebrantando por dentro.
Y Él dio solución cómo restaurar nuestras relaciones con nuestros hijos, por ejemplo, los que tenemos hijos, hijas. La cosa es que eran 2 días, viernes y sábado, y yo no esperé que se terminara esa convención. Yo estaba ansioso de venir a mi casa para abrazar y pedirle perdón a mis 2 hijos. Porque fue un mensaje de concientización a mi mente, a mi corazón. Porque uno piensa que tiene que hacer todas esas cosas y se olvida de lo más principal. De esa persona que creció al lado de uno. Porque los demás no crecieron al lado de uno. Y los demás siempre van a tener problemas y dificultades. ¿Ve? Que hay que atender la familia inmediata. Y eso va tanto para la pastoral como para el laico. Que eso no es solamente para los líderes que están ministrando, los pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, los asistentes que ayudan. Eso va también para los laicos que no tienen posiciones dentro de la congregación de atender su familia inmediata. Entonces, cuando hay choque dentro de la congregación entre los hermanos, ahí se necesita un mediador justo, neutral, imparcial, que no se vaya a ningún lado, que use el evangelio para establecer una reconciliación y una restauración en esa relación. Por ejemplo, cuando usted va a un consejero, una pareja de matrimonio va a un consejero y el consejero le dice a usted, al hombre, usted tiene la culpa de esta situación, salga corriendo de su oficina. Porque ese consejero ya dividió su casa. No es apto para aconsejar ni para ayudar. O a la mujer le dice, usted es la culpable de la infidelidad de su esposo, salga corriendo. Son personas que no han estudiado, que quizás leyeron 2 o 3 libros por ahí y se creen que son consejeros. No. Porque pasa que están dividiendo y destruyendo la familia. Cuando una pareja viene a buscar ayuda, ellos quieren continuar, ellos quieren seguir. Yo tengo que estar neutral buscando la forma de que ellos continúen. Para que puedan funcionar como pareja. Que nadie busque ayuda simplemente para separarse y divorciarse. O para que vayan a dividir los bienes en la corte. Que dice que ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús habla de eso. Si hay 2 hermanos que tienen problemas en la congregación, es porque son hermanos. Los hermanos siempre están peleando. ¿Ve? Entonces tenemos que sentarnos para ver cómo ayudar. Entonces Dios ha dado pastores, como dice Efesios 4:11. Ha dado misioneros, predicadores, que son los profetas, los apóstoles son los misioneros, evangelistas, que son los que proclaman el evangelio por todo el mundo, los pastores, que son los que cuidan las ovejas, y los maestros, que son los que discipulan las ovejas. Y el verso 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos llevados por estratagema de hombres que con engaño usan la astucia de altimaña, de maldad, para que nosotros no estemos bien. Entonces la idea es, en el Evangelio Cristo nos está diciendo a nosotros que tenemos que aprender a juzgar entre nosotros lo que es justo. Entonces, ¿qué es justo? Es una diferencia que haya de relación entre 2 personas en una familia. ¿Qué es justo? Yo he tenido 30 personas sentados de una familia tratando con un problema de una persona y toda la familia ahí, profesionales, toda la clase, y yo en el medio tratando de reparar esa relación de ese grupo de personas. He tenido compañías que han venido sus supervisores y yo les he dado conferencias de diferencias que ellos tienen en el trabajo, de competencia, de esto y de aquello. Todo eso yo lo hago como profesional de la conducta humana. Me han invitado a hoteles y los dueños de la compañía me han puesto a darle conferencias a todo el personal para que se lleven bien. Y después me han comprado los libros y las conferencias que yo tengo grabadas y todo.
Todo ese trabajo yo lo hago. Neutro, imparcial y conocedor del Evangelio, olvídese. Y se han normalizado esas relaciones y todas esas cosas, que hay mucho celo, hay mucha envidia. Ven. Por eso es que al recién convertido uno tiene que cuidarlo, protegerlo y no ponerlo a trabajar inmediatamente, como muchos creen. Que hay muchos que tienen mucho fervor y quieren hacer, siéntate, tranquilito. ¿Ve? Usted no ve lo que está sucediendo con todos estos artistas profesionales que supuestamente se convierten y vuelven de nuevo a su farándula, a cantar y a ganar sus millones de dólares. ¿Ve? Y digo, ¿qué pastores que le enseñan a estas personas cuando ellos profesan su confesión en Jesús? Para que ellos permanezcan con nosotros y comiencen a cantar para Dios en todas las formas posibles y que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Bien. Porque siempre el mundo le va a ofrecer los millones y ellos van a estar cayendo en tentación con esas cosas. Y que la gente rica, Jesús dijo que solamente se van a salvar si se humillan y se quebrantan. Entonces, juzgamos entre nosotros lo que es justo. Y si usted es un mediador de una situación de dos personas, tiene que ser justa o justo y sentarse en el medio para ayudar a las dos personas sin echar culpa y buscar culpable. Cuando la pareja me dice, él es el culpable, digo, aquí no tratamos con ese tema. Aquí tratamos con ser responsable a la relación que nosotros en un momento dado decidimos tener como pareja. Y que todas las diferencias y las disfunciones que ocurran dentro de esa relación, los dos son responsables. Uno más, uno menos, pero tampoco como terapeuta yo no busco el que hizo mal, que hizo menos, sino que los dos son responsables para sanar y reparar y restaurar la situación que le ha ocurrido a la persona, para que no vengan los divorcios y la demanda. La gente se van a City Hall y se casan con menos de $40, se casan. Y yo he visto personas que han entrado en un proceso de divorcio y han gastado más de $60,000 con abogados para un divorcio porque tienen que tener los bienes para aquí, para olvídese. Un desastre. ¿Por qué no juzgáis entre vosotros lo que es justo? Entonces, si usted es justificado por fe, por medio de Jesucristo, entonces usted y yo vamos a tener paz para con Dios. Entonces yo tengo que ser justo con mi prójimo que me ofende, que me hace mal, y que tengo que dejarle conocer ese mal que me ha hecho la persona y cómo yo me he sentido. También se necesita muchas veces un mediador justo que pueda hacer eso. Que hay gente que no saben hablar, no saben presentar la situación, por eso muchos vienen a verme para ver cuál es la mejor forma que yo puedo presentar esta situación, que muestre justicia y que la otra persona pueda por lo menos convencerse y reconocer si tengo que tratar esta situación. Cosas así. Seguiremos hablando. 646-755-1290 es el número mío telefónico. Hay gente que necesita terapia matrimonial. Hay gente que necesita terapia de familia. Hay gente que necesita terapia para tratar con los hijos que tienen, los nietos que tienen. Yo tengo toda esa persona que continuamente me busca para tratar. Te dice, usted vive allá en el Bronx, Nueva York. Yo tengo pacientes que me han llamado hasta de Australia, de Colombia. Me han llamado de diferentes países y han hecho su terapia a través de Zoom, FaceTime, Facebook, WhatsApp. Olvídate que hoy en día ya no podemos ver cara a cara a través de la línea telefónica. ¿Ve? Y entonces se manda el pago por SEO, se manda, ya tenemos todos esos recursos. O sea que nuestra generación está en una situación de ventaja más que todas las demás generaciones
de antes. Mire, este es el QR code. Te puede tirar una foto a esto aquí. Y aquí está en la parte de abajo el email de mi incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí, por ejemplo, si usted quiere mandar una ofrenda a este ministerio, usted pone el email aquí. Y aquí usted lo manda y así esa ofrenda va directamente a la incorporación. Y aquí está el número del canal de YouTube, que usted puede buscar el Reverendo Doctor Nicanor González, YouTube channel, y te va a conseguir toda la conferencia y predicación y enseñanza que yo he dado a través de los meses, porque estoy saliendo 4 veces al mes, los martes a las 5, los jueves a las 5, los viernes, los sábados a las 5 o 6 muchas veces, y los mañanas, los domingos a las 5, a veces a las 6, entre esas 2 horas, mayormente sábado y domingo, pero estamos ministrando 4 veces, y usted puede usar esto como un lugar que usted va a aprender, va a crecer, va a ser una mejor persona, y queremos que usted sea parte de este ministerio mientras estemos en el aire, porque a veces que muchas veces estas cosas, estos programas lo quita, Facebook y todo el mundo, entonces hay que aprovecharse. Pero usted se puede apuntar aquí con toda esa información que hay aquí, si tiene una foto, y le doy gracias a algunas personas que están mandando algunas cuotas, porque tenemos un libro en la computadora de 427 páginas que se llama Que nosotros somos la obra maestra de Dios. Quiero publicar ese libro en Amazon, en inglés y en español está escrito, y hay que mandar algunos 9, 10 mil dólares para que eso se produzca, ese libro. Y como dejamos de trabajar y estamos retirados, pues estamos usando todas estas programaciones para colectar y seguir escribiendo todos estos libros que hemos escrito. Tenemos 11 libros aquí en mi casa, y este libro usted lo puede mandar a buscar, está en Amazon. Este libro que el único que tenemos en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, mándelo a buscar. Que cuando usted manda a buscar este libro, ellos me dan royalty. Royalty son 2 o 3 dólares, no es tanto. Que hay que vender muchos miles de estos libros para que me puedan mandar algún dinerito, y yo usar ese dinero para producir otros libros que tengo escritos. Así que estamos anunciando esto. No es que vamos a hacernos ricos ni nada, simplemente queremos producir material. Dios me ha inspirado hace muchos años a escribir. Ya tengo este libro, 11 libros escritos, tengo otro que está aquí, que hay que mandar a publicar. Y comencé el otro, el número 13, ya lo comencé. Y el tema de esta no fue la vida que Dios intencionó para la humanidad. Lo que nosotros estamos viviendo, esto no es la vida que Dios intencionó para nosotros, pero tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. 646-755-1290 es mi número. Seguiremos mañana hablando. Bendiciones.